Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un vídeo súper especial que creo que les va a encantar, especialmente si son amantes de los animales como yo. Vamos a hablar sobre una iniciativa que me ha parecido realmente inspiradora y que involucra a dos figuras muy conocidas del mundo del espectáculo, Ander Zell y Kerem Bürsin. Pero no se preocupen, no vamos a hablar de chismes ni de su relación pasada, sino de algo mucho más importante, su compromiso con la defensa de los animales. Así es, Ander y Kerem, aunque ya no son pareja, han unido sus fuerzas para darle voz a aquellos que no la tienen. Están participando en un documental sobre la vida salvaje y la importancia de la conservación de diferentes especies. Me parece genial que usen su plataforma para concienciar sobre este tema tan crucial, un tema que, lamentablemente, a menudo queda relegado a un segundo plano en la vorágine de noticias cotidianas. Antes de sumergirnos en los detalles, quiero recordarles rápidamente que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita, recibirán notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo, así no se perderán nada de nuestro contenido. Tenemos muchas cosas interesantes planeadas para ustedes. Y ahora sí, vamos al tema que nos ocupa. Seguro que muchos de ustedes conocen a Ander Zell y Kerem Bürsin por sus papeles en series turcas muy populares, como Sen Kalkam, que catapultó su fama a nivel internacional. Pero, ¿sabían que ambos son unos apasionados de los animales? Han demostrado su amor por ellos en varias ocasiones, ya sea adoptando mascotas rescatadas, participando en campañas de concienciación, o apoyando a organizaciones que trabajan por el bienestar animal. Más allá de las alfombras rojas y los sets de filmación, Ander y Kerem han forjado una reputación como activistas silenciosos, donando a refugios, promoviendo la adopción responsable y utilizando sus redes sociales para difundir mensajes de respeto hacia los animales. Y ahora han dado un paso más allá participando en este documental que promete ser realmente impactante. Aunque los detalles específicos sobre el documental son un poco escasos, por ahora sabemos que se centra en la vida de diferentes animales en sus hábitats naturales y en los desafíos que enfrentan debido a la actividad humana. Se espera que el documental aborde temas como la deforestación, la contaminación, el cambio climático y la caza furtiva, y cómo estos factores afectan a la supervivencia de muchas especies. Lo que hace este proyecto aún más prometedor es que no se limitará a mostrar imágenes impactantes, se adentrará en las causas profundas de estos problemas, analizando las complejas interacciones entre la sociedad humana y el mundo natural. Lo que me parece especialmente interesante es que Ander y Kerem no solo participan como narradores o presentadores, sino que también se han involucrado en el trabajo de campo. Han viajado a diferentes lugares del mundo para conocer de cerca la realidad de estos animales y para entrevistar a expertos en conservación. Imaginen la experiencia tan enriquecedora que debe ser para ellos ver de primera mano los esfuerzos que se están haciendo para proteger la fauna y la flora. Esta inmersión en el terreno les permite conectarse de manera más profunda con las historias que contarán en el documental, transmitiendo una pasión genuina que resonará con el público. Por ejemplo, se rumorea que han estado en África grabando imágenes de animales en peligro de extinción, como elefantes y rinocerontes, y que han participado en programas de protección de tortugas marinas en las costas del Mediterráneo. También se dice que han colaborado con científicos que estudian el comportamiento de los lobos en los bosques de Europa del Este. Se habla de que han presenciado la devastación causada por la caza furtiva de elefantes, la lenta agonía de los arrecifes de coral blanqueados por el cambio climático y la lucha por la supervivencia de los lobos en un territorio cada vez más fragmentado por la expansión humana. La verdad es que estoy muy emocionado por ver el resultado final de este documental. Creo que es una forma muy efectiva de llegar a un público amplio y de generar conciencia sobre la importancia de proteger a los animales y sus hábitats. Además, el hecho de que Ander y Kerem estén involucrados le da mucha más visibilidad al proyecto. Su popularidad en redes sociales y su influencia en sus fans pueden ser una herramienta poderosa para difundir este mensaje. En un mundo saturado de información, contar con figuras públicas que amplifiquen la voz de la conservación es invaluable. Su participación puede romper barreras culturales e idiomáticas, llegando a audiencias que de otro modo no se interesarían por estos temas. Imaginen que gracias a este documental, muchas personas se animan a adoptar mascotas en lugar de comprarlas, o que empiezan a reducir su consumo de carne para disminuir el impacto ambiental de la ganadería, o que se unen a organizaciones de defensa animal. Incluso pequeños gestos pueden marcar una gran diferencia.
Un simple cambio en la dieta, el reciclaje consciente, la elección de productos sostenibles, cada acción individual contribuye a un futuro más saludable para el planeta y sus habitantes. El documental, con su alcance masivo, tiene el potencial de catalizar una ola de cambios positivos en la sociedad. Es importante recordar que la conservación de la vida silvestre no es solo una responsabilidad de los gobiernos o de las organizaciones ecologistas. Todos podemos hacer algo para contribuir a proteger a los animales y a su entorno. Podemos empezar por informarnos sobre los problemas que enfrentan las diferentes especies, por reducir nuestro impacto ambiental, por apoyar a organizaciones que trabajan por la conservación y por educar a los demás sobre la importancia de respetar la naturaleza. La educación es la clave para un cambio duradero. Conocer las amenazas que enfrentan los animales, comprender la importancia de la biodiversidad y aprender sobre prácticas sostenibles nos empodera para tomar decisiones informadas y actuar como agentes de cambio en nuestras comunidades. Y hablando de organizaciones, hay muchas que hacen un trabajo increíble en la protección de los animales. Por ejemplo, la WWF es una organización global que trabaja para proteger a las especies en peligro de extinción y para conservar sus hábitats. También está Greenpeace, que lucha contra la deforestación, la contaminación y el cambio climático. Y a nivel local, seguro que hay muchas organizaciones en tu comunidad que necesitan voluntarios y donaciones. Investigar las organizaciones locales y descubrir cómo puedes contribuir, ya sea donando tiempo, recursos o simplemente difundiendo su mensaje, es una forma tangible de apoyar la conservación de la vida silvestre en tu propia región. Volviendo al tema del documental, creo que es importante destacar el valor que tiene que figuras públicas como Ande y Kerem se involucren en este tipo de proyectos. Su participación puede inspirar a otras personas a seguir su ejemplo y a comprometerse con la defensa de los animales. Además, su presencia en el documental le da mucha más credibilidad y visibilidad. La autenticidad de su compromiso se refleja en su disposición a ensuciarse las manos, a viajar a lugares remotos y a conectar con las historias de los animales que luchan por sobrevivir. No es la primera vez que vemos a celebridades utilizando su influencia para apoyar causas benéficas. Muchos actores, cantantes y deportistas se han convertido en embajadores de organizaciones humanitarias o ambientales y han utilizado su fama para recaudar fondos y concienciar sobre diferentes problemas. Creo que es una forma muy positiva de utilizar el poder de la fama para hacer el bien. En lugar de limitarse a disfrutar de los beneficios de su éxito, estas celebridades eligen utilizar su plataforma para dar voz a quienes no la tienen, para denunciar injusticias y para promover un mundo más justo y sostenible. En el caso de Ande y Kerem, su participación en este documental demuestra que su compromiso con los animales va más allá de las redes sociales y de las declaraciones públicas. Se han involucrado activamente en el proyecto, viajando, grabando y entrevistando a expertos. Eso demuestra que realmente les importa este tema y que quieren hacer una diferencia. Esta inversión de tiempo y energía demuestra un compromiso genuino y una profunda conexión con la causa que están defendiendo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta iniciativa. ¿Creen que es importante que las celebridades se involucren en la defensa de los animales? ¿Qué otras acciones creen que podemos tomar para proteger la vida silvestre? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones. Crear un espacio de diálogo abierto y respetuoso donde podamos compartir ideas, experiencias y perspectivas es fundamental para encontrar soluciones innovadoras y construir un movimiento global en defensa de los animales. Además, quiero recordarles que estén atentos a las redes sociales de Ande y Kerem y a los medios de comunicación, porque seguramente pronto tendremos más noticias sobre el lanzamiento del documental. Estoy seguro de que será un éxito y que ayudará a generar conciencia sobre la importancia de proteger a los animales. La campaña de promoción del documental será crucial para asegurar que llegue al público más amplio posible. Estén atentos a trailers, entrevistas y behind-the-scenes footage que seguramente generarán aún más expectación. Y hablando de proteger a los animales, quiero recordarles que adopten, no compren. Hay miles de perros y gatos en refugios esperando un hogar. Si están pensando en tener una mascota, por favor consideren la opción de adoptar. Le darán una segunda oportunidad a un animal que lo necesita y tendrán un compañero leal y amoroso. La adopción no solo salva una vida, sino que también ayuda a combatir el problema del abandono animal y a apoyar a los refugios que trabajan incansablemente para cuidar de los animales sin hogar. También quiero recordarles que sean responsables con sus mascotas. Asegúrense de darles una buena alimentación,
de llevarlos al veterinario regularmente y de brindarles mucho amor y atención. Los animales dependen de nosotros y merecen ser tratados con respeto y cariño. La tenencia responsable de mascotas implica un compromiso de por vida, que requiere tiempo, recursos y, sobre todo, amor y paciencia. En resumen, en este vídeo hemos hablado sobre la participación de Anders Zell y Kerem Bürsin en un documental sobre la vida salvaje y la importancia de la conservación de diferentes especies. Hemos destacado el valor que tiene que figuras públicas se involucren en este tipo de proyectos y hemos recordado la importancia de que todos hagamos algo para proteger a los animales y a su entorno. Cada uno de nosotros tiene un papel que jugar en la construcción de un futuro más sostenible para el planeta y sus habitantes. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya inspirado a tomar acción. Recuerden que cada pequeño gesto cuenta y que juntos podemos hacer una gran diferencia. No subestimen el poder de sus acciones individuales. Juntos podemos construir un movimiento global que proteja a los animales y preserve la belleza y la diversidad de nuestro planeta. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Me encanta compartir este tipo de noticias con ustedes y saber que hay tanta gente que se preocupa por los animales. Me gustaría saber qué piensan ustedes sobre este documental. ¿Están emocionados por verlo? ¿Qué tipo de animales les gustaría que aparecieran en él? ¿Qué otros temas relacionados con la conservación animal les gustaría que abordáramos en futuros vídeos? No duden en dejar sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y sugerencias. Su feedback es invaluable para mejorar el contenido del canal y para asegurarme de que estoy cubriendo los temas que más les interesan. Y ahora sí, para finalizar, quiero pedirles que si les ha gustado este vídeo, le den un like, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchas cosas interesantes planeadas para ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.